hermanos, Padre. Bendiga primeramente sus vidas espirituales, Padre, y también bendiga sus vidas físicas, Padre. Que ellos tengan fuerzas, Padre, para seguir adelante, Padre. Gracias, Padre, por sus trabajos de ellos, Padre. Oramos para que, Señor, usted los siga prosperando, Padre. Así de que en esta tarde, Señor, pedimos que ahora nos siga bendiciendo, Padre, con lo que sigue, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Así como estamos, mandemos nada más parece que nomás a los niños chiquitos a sus clases. Clase A. Y los cuneros se me hacen nada. Amén, hermanos, así yo cedo lugar al que responde, amén. Gloria a Dios. Bueno es nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios, iglesia. Bueno es alabar su nombre, aleluya. Bienvenidos todos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Allá atrás, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Vamos a invitar a nuestro hermano pastor, Norberto Camacho. Démosle un aplauso a Cristo y recibamos la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Dijimos amén. El título de este mensaje se llama Cuidando la Iglesia. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Cuidando la Iglesia. Amén. La iglesia en la Biblia, hermanos, es varios aspectos o varios asuntos. Amén. Usted ya ha escuchado de algunos aspectos que es la iglesia. Hoy voy a tocar el aspecto como familia de Dios. Pero antes de entrar al mensaje, yo lo invito a que vayamos a la palabra en Mateo, primeramente en Mateo, capítulo 16, verso 18. Sígame con su vista, ahí lea. Yo voy a leer, perdón, y usted sígame ahí con su vista. En Mateo capítulo 16, verso 18, dice así la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, dijo que Él iba a edificar su iglesia. Amén. Vamos a Hechos, el capítulo 20, verso 28. Capítulo 20 de Hechos. En el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, verso 28. Amén. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo lo que quiero que nos enfoquemos en los versos que leí en Mateo 16, verso 18, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y aquí en el verso 28 de Hechos dice, la iglesia del Señor. Amén. Entonces en la Biblia usted va a encontrar siempre que la iglesia es de Dios, las iglesias de Dios, la iglesia del Señor. Aún ni Pablo ni el apóstol Pedro se atrevieron a decir mi iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos conceptos, muchas ideas de lo que es la iglesia, pero pues no tenemos base bíblica. Hay un verso en Primera de Corintios que es el único que dice las iglesias de los santos, y vamos a ir a mirarlo porque queremos ser bendecidos en esta tarde en cuanto a la palabra, lo que es la iglesia, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 14. Póngase allí en Primera de Corintios capítulo 14.
Y si alguien me ayuda a leerlo, el verso es el verso 33, Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Amén. Ahí dice que Primera de Corintios capítulo 14, verso 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Vuelvo a repetir, es el único verso que no dice que la iglesia es de Dios, que la iglesia es del Señor. Ahí dice la iglesia de los santos. Tenemos que entender que es correcto decir mi iglesia si usted entiende que es parte de la iglesia, que es miembro de la iglesia, pero que no es dueño de la iglesia. Amén. Es la iglesia de los santos porque son los componentes, los que son miembros de la iglesia. Y decían, hermano, ¿cómo explico esto? Como a mí me gusta un poquito el fútbol, el soccer, ¿verdad? Le dicen aquí, el fútbol, pero es lo mismo el básquetbol o el béisbol, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Pero el concepto que les voy a dar sí es lo mismo. Amén. Le voy a decir béisbol, ¿verdad? Ok. En el béisbol, o básquetbol, o fútbol, los miembros de ese equipo, ellos pueden decir y tienen el derecho de decir mi equipo, amén. Sí dicen, porque juegan, son parte del equipo, ¿sí? Pero la mayoría de veces ellos no son dueños del equipo, ¿verdad? Amén. Hay un dueño del equipo y hay miembros del equipo. Entonces nosotros venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, pero no dueños de la iglesia. Amén. Creo que Dios me ayudó, ¿verdad? Para explicar el concepto. Sí. Amén. Entonces no tiene nada de malo de decir mi iglesia si usted entiende que usted es un miembro activo del cuerpo de Cristo, de esa iglesia. Amén. Pero no es dueño de la iglesia, ni aún los pastores somos dueños de la iglesia, porque la iglesia es de Dios, porque Él es el único que pagó por la iglesia. Amén. La iglesia es de Dios, la iglesia es del Señor. Vamos a ver a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 5. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 5. ¿Alguien lo tiene, hermano? Cuando lo tengan me dicen amén y me esperan ahí, ¿verdad? Sí, 1 de Timoteo. Amén. Está hablando, según el contexto del verso 1, es 1 de Timoteo capítulo 3, de los obispos, ¿verdad? Los ancianos, los líderes de la iglesia. Y lo que me interesa es que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta, pero acuérdese que mi enfoque es de saber de quién es la iglesia, pero qué función tenemos nosotros en la iglesia. Ahí dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quiere decir que los obispos somos cuidadores de la iglesia de Dios. Amén. Eso sí somos, cuidadores. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, cuidar la iglesia, pero yo quiero llevarlos un poco más, porque no es solo función de los obispos o los ancianos de cuidar la iglesia. Amén. No es solamente la responsabilidad del líder, el capitán del equipo, ¿verdad? Si es básquetbol, de meter canastas, él depende de los demás, él necesita a los demás porque es un equipo. Amén. En el béisbol no es solamente, yo escuché en Seattle que tiene un buen lanzador, ¿verdad? Los del béisbol, los que les gusta el béisbol, dicen que es buenísimo, es de lo mejor que hay, pero pues le quieren echar toda la carga a él y pues no pasa, no puede llegar a ser campeón, porque él no es todo el equipo. Entonces la iglesia no está compuesta solamente de ancianos o de obispos. Dice la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ir más adelante. Uno de los asuntos que es la iglesia, o aspecto, como a usted le guste aprenderlo, es que nosotros también somos la asamblea. La asamblea. Nosotros somos los llamados. Somos la iglesia. Somos los que Dios llama para congregarnos en su nombre, porque aquí es donde Dios nos da a conocer sus asuntos. Amén. Es aquí donde Dios nos llama para saber, para que nosotros sepamos sus planes, para que sepamos lo que Él quiere de nosotros. Amén. ¿Sí? Es una manera, es un aspecto bien bonito de la iglesia como asamblea. ¿Sí? Mire, los del mundo allá, la gente que no es cristiana, ellos tienen sus reuniones, tienen sus asambleas, ¿verdad? Y cuando van a dar a conocer algo de, como ahorita que está lo de la reforma migratoria, ¿verdad? Están los congresistas, las organizaciones, los activistas, ahí están. Dice, vamos a tener una asamblea, ¿sí? O sea que vamos a tener una reunión, ¿sí? La palabra eclesia es llamados, los sacados de. Entonces el Señor nos saca a nosotros de nuestras ocupaciones, nos reúne con el propósito de darnos a conocer sus planes, amén, su deseo, amén, lo que Él quiere. Y otro aspecto de la iglesia, como casa, nosotros, más bien Él es donde Él habita, donde Él reposa. Como casa, la iglesia es donde Dios habita, donde Él tiene descanso. Alguien ayúdame a leer dos versos, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 y Hebreos capítulo 3 verso 6. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. ¿Cómo dice? Amén. ¿Ese es segunda de Timoteo 3:15? Segunda de Timoteo 3:15. Ok, es primera, perdón, me equivoqué. Primera de Timoteo 3:15. Amén. Esta es primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Una vez más, la iglesia del Dios es la iglesia y también es la casa. Amén. ¿Sí? Vamos a Hebreos capítulo 3 verso 6. Hebreos capítulo 3 verso 6. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, pero Cristo como su hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Hebreos 3, 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Entonces, como la casa, la iglesia es el lugar donde Él habita, donde Él reposa. Amén. Pero vamos a ver otro aspecto bonito que es donde se trata el mensaje, que también la iglesia es la familia de Dios. Vamos a Efesios para saber cómo es de que llegamos cómo llegamos nosotros a ser familia de Dios. Efesios capítulo 2, póngase ahí, yo voy a leer para que usted me siga ahí. Voy a leer 3 versos. Efesios capítulo 2 verso 17. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Verso 18 de Efesios 2. Porque por medio de Él, le doy énfasis ahí a Él porque está hablando de Cristo.
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Amén. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Llegamos a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros llegamos a ser miembros de la familia de Dios por medio de Él, de Cristo. El Señor Jesús, Él es el unigénito Hijo de Dios, dice en San Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, el unigénito Hijo de Dios. Pero después de su muerte y resurrección, llegó a ser el primogénito. Él llegó a ser nuestro hermano después de pasar por la muerte y la resurrección. Vamos a San Juan, el Evangelio, capítulo 20, porque fue después que Él resucitó que a sus discípulos les llamó mis hermanos. Amén. En San Juan, capítulo 20, verso 17 dice, San Juan 20, verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dices: aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29, porque estamos mirando cómo es que nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El primogénito entre muchos hermanos. Cuando es unigénito es que es único. Amén. Cuando es primogénito es que va a haber más, hay más de uno, ¿verdad? El primogénito. Entonces el Señor es el unigénito, pero Él llegó a ser, a través del proceso que pasó, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es la manera que nosotros llegamos a... Y Hebreos capítulo 2, verso 11, vamos rapidito para cerrar esa parte de allí, cómo es de que nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 11, ¿lo tiene? Hebreos 2, verso 11, dice: porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y el verso 12 dice: diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esa palabra congregación, acuérdese que se puede traducir asamblea. Eclesia, es eclesia, pero recuerde que hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias, pero no todas son de Dios. Amén. ¿Usted sabía eso? Por eso usted ponga atención cuando dice: no, yo también voy a la iglesia. Pero ¿a cuál iglesia, verdad? ¿Sí? La iglesia de Dios, ¿sí? Porque la iglesia de Dios es la que Él compró con su propia sangre. Amén. Y son aquellos que son perdonados y hemos sido bautizados en agua, hemos nacido de nuevo, y entonces creemos en la iglesia que habla la Biblia. La iglesia, también hay las iglesias de Dios, que es correcto, porque las iglesias, cada una en una localidad, ¿sí? Todos juntos como un cuerpo somos la iglesia universal, pero así en las localidades son las iglesias. La iglesia en Corintio, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, las iglesias. Está en la Biblia, la iglesia de Dios, las iglesias de Dios. Sí, ahora quiero decirle que nosotros, la iglesia, en ese aspecto de la familia, también tenemos la responsabilidad
no solo el Padre, así como en una manera natural, como familia de Dios, como hermanos de Cristo, nosotros podemos disfrutar del rico suministro, disfrutamos de las riquezas del Padre, amén, espirituales principalmente, y por qué no hasta materiales, porque principalmente es el Padre el que sustenta, el que suministra, el que cuida, ¿verdad? En un hogar. Pero también es responsabilidad de todos los miembros de la familia cuidar el hogar, cuidar la familia, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, la iglesia de Dios, nosotros fuimos llamados, fuimos salvados, perdonados, porque el Señor tiene un plan para con nosotros y Él no nos lo puede dar a conocer si es que nosotros no estamos en una unidad. Amén. Él no puede dar a conocer su plan como un cuerpo si en el cuerpo no hay armonía, si en el cuerpo hay divisiones, si hay conflictos, entonces Él no está descansando, Él no está a gusto, y por eso el mensaje es cuidando la iglesia. Amén. Quiero decirle que tenemos responsabilidad de cuidar la iglesia, ¿sí? Quítese la idea de solo cuidar el local y que usted solo sirve para limpiar ahí la alfombra, los baños. Eso se tiene que hacer, ¿verdad? Pero aquí nos estamos refiriendo a cuidar la familia de Dios, la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, el verso 3. Pablo habló mucho de lo que es la iglesia. Y en el verso 3 de Efesios dice así, dice Efesios 4:3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Este fue Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos adelantito en Colosenses capítulo 3. Efesios, luego está Filipenses y luego está Colosenses capítulo 3, verso 14. Y dice así, dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado a cuidar la unidad en la iglesia donde nos reunimos, ¿verdad? Porque en la iglesia local es donde nosotros practicamos la vida de Dios, ¿verdad? Principalmente. Hoy venimos aquí los hermanos de la iglesia de Dios que está en Bellingham, y venimos también a transmitir, a practicar, ¿verdad? La vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tener comunión con la iglesia de Dios que está en Burlington. Pero donde nosotros más tenemos que cuidar y tenemos responsabilidad es el lugar donde nos estamos reuniendo, ¿verdad? Ahí es donde principalmente tenemos que cuidar la iglesia. Dios desea, hermanos, ardientemente que experimentemos la unidad perfecta. ¿Qué es eso, hermano, la unidad perfecta? Nosotros tenemos el ejemplo supremo en el Dios triuno. La unidad es la esencia. Quiero decirle que es la esencia, es el meollo, es lo más importante de la comunión, porque nosotros tenemos que tener esa unidad perfecta para poder tener una comunión genuina. ¿Cómo es eso? El ejemplo supremo es el Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que ellos son uno, su amor es uno, es perfecto, su unidad es perfecta, la humildad de ellos es perfecta. Ellos, el Señor Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, antes de morir, Él tuvo ese sentir de orar por sus discípulos, y Él dijo: Padre, que sean uno. Amén. Usted lo ha leído, ¿verdad? No me alcanza el tiempo, yo miro que el reloj va pero avanzando y todavía ni empiezo al estudio, ¿verdad? Es la introducción. Dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Usted tiene que leer todo el capítulo ahí 17 de San Juan. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso fue antes de morir el Señor, porque Él tiene el deseo que sus discípulos sean uno. Para el Señor, hermano, lo más valioso en la tierra es su iglesia.
lo más valioso que hay en la tierra, Él es su iglesia, y lo mostró pagando un precio. Él pagó un precio elevadísimo por su iglesia. Amén. Por eso Él tiene todo el derecho de decir que no le salimos gratis, le pertenecemos a Él. Amén. Pagó con su sangre, pagó con su vida. Amén. Él pagó gracias Señor Jesús, porque Él pagó por mí. Él pagó un precio elevadísimo por su iglesia, y no hay nada más valioso aquí en la tierra para Él que su iglesia. Entonces Él quiere que nosotros cooperemos con Él para proteger la iglesia de divisiones, de conflictos y de falta de armonía principalmente. ¿De qué dije? Divisiones, conflictos y falta de armonía. Algunos quizás igual que yo tuve que ir al diccionario. Suena bonito eso de armonía, pero suena como armónica, ¿verdad? ¿Qué es armonía, hermanos? Que alguien me explique. Si yo les digo que hay falta de armonía, estamos faltos de algo, ¿verdad? Armonía sí es un término también de la música, pero también es amistad, es hermandad, es paz. Amén. Sí. Falta de armonía. Entonces en las iglesias a veces nosotros no solamente tenemos divisiones, tenemos conflictos, y a veces también hay falta de armonía. Amén. Sí, o sea que a veces quizá no hay divisiones, quizá no hay conflictos, pero falta esa paz, falta esa hermandad, falta esa verdadera comunión, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros cuidemos la iglesia, y Él nos da las claves cómo se debe llevar a cabo. Ya leímos Efesios capítulo 4 verso 3, dice que debemos estar solícitos, tenemos que estar siempre listos, prestos, ¿verdad? Listos para guardar esa unidad. Amén. Pero dice que tenemos que vestirnos también con el vínculo de la paz, ¿verdad? Vestirnos de amor, porque es la manera de proteger la iglesia. Vamos a hablar rápidamente de 6 puntos de cómo cuidar la iglesia. 6 puntos. El primero, tenemos nosotros que enfocarnos en lo que tenemos en común, en vez de las diferencias, en vez de nuestras diferencias. El punto número 1, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común en vez de nuestras diferencias. Quiero decirles que las iglesias de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia local, no debe de ser un ring, un cuadrilátero donde nosotros estemos peleando, ¿sí? Hay cosas que la Biblia dice lo que es la iglesia, y hay cosas que nosotros hemos creído por años que son las iglesias, ¿verdad? Uno viene con un concepto y dice, la iglesia creen que es, por ejemplo, la que debe de ir y darle de comer a todos los que tienen hambre, ¿verdad? O a los huérfanos. Y claro que hay cosas que Dios ha mandado que tengamos que hacer, pero principalmente la iglesia, por ejemplo, dice que es el reino de Dios, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el nuevo hombre, y varios aspectos, ¿verdad? El misterio escondido. Yo una vez prediqué aquí de 6 o 7 aspectos, ¿verdad? Pero hay más. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, y en este caso que estamos hablando, la familia de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos enfocarnos en lo que tenemos en común. Yo quiero decirle que si nosotros nos enfocamos, hermanos, concentramos en lo que tenemos en común, nosotros y la iglesia va a ser bendecida. Amén. Va a haber esa armonía. Pero la mayoría de problemas es porque nosotros le damos demasiada importancia en lo que tenemos diferente. Amén o no amén. Dice, sí, es que a veces nosotros, nuestra atención, nuestro tiempo se está gastando en las diferencias que tenemos, en vez de tener esa comunión ahí en las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha mandado. Por ejemplo, dice, porque alguno dice, no entiendo. Bueno, el de entendido entenderá. Quiero decirle que si usted mira algo diferente en la iglesia en Bellingham o aquí mismo, vamos a hablar de la iglesia local donde se reúne con los hermanos,
ignórelo, no se detenga mucho en eso, porque va a salir perdiendo, va a salir perdiendo. El diablo a veces a nosotros nos engaña tristemente y empezamos a ver lo que nos afecta, ¿verdad? Empezamos a ver que los hermanos son diferentes, ¿sí? De repente nos damos cuenta que comen diferente, hasta se sientan diferente, piensan diferente, ¿verdad? Y les gusta la música y empezamos nosotros a ser divisivos sin querer, ¿verdad? Porque empezamos como a juntarnos con aquel que se viste igual que yo, ¿verdad? Empezamos nosotros a juntarnos solamente con aquel que escucha la misma música que yo escucho y empezamos a menospreciar al que le gusta la música diferente, se viste diferente, y entonces sin quererlo nosotros llegamos a ser divisivos, causamos conflictos y no hay armonía, no hay paz en la iglesia. Amén. Vamos a la Biblia, mejor vamos a Romanos capítulo 14, porque que sea la palabra la que nos ayude a entender, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, el verso 19, dice: así que, ¿lo tiene? Ese sí, léalo conmigo, hermanos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye ¿a qué, hermanos? A la paz y a la mutua edificación. Debemos seguir la paz porque Dios nos ha salvado, nos ha perdonado para que nosotros seamos esos que viven, que busquen estar en paz. Amén. Debemos, hermano, que nosotros recordar que las cosas que tenemos en común son bastantes. ¿Usted sabe qué cosas tiene en común con los hermanos conmigo? Por ejemplo, tenemos un mismo Dios, amén. Creemos en la misma sangre de Cristo que nos limpió, ¿sí? Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, ¿verdad? Un Dios y Padre, un mismo Señor. Tenemos un mismo propósito, tenemos una misma vida, y quiero decirle que aún nuestro futuro es el mismo. Amén. Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que tenemos en común antes que nuestras diferencias, ¿sí? Porque si no, lo que va a resultar es que nosotros vamos a ser divisivos y creando conflictos, y no puede haber una armonía. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué nos vamos a ocupar en cosas que son insignificantes? Ocupémonos lo que tenemos en común y vamos a experimentar que la iglesia será bendecida. ¿Cuántos los creen? Una iglesia que crece, una iglesia que se fortalece, una iglesia sana. Amén. Una iglesia que va a dar gusto de visitarla, una iglesia que las personas que vengan a visitarnos se van a sentir a gusto, se van a sentir bien, ¿verdad? Ellos van a decir: aquí hay paz, aquí hay esta armonía, aquí hay amor, ¿verdad? Aquí yo no veo que haya división, no veo que haya conflictos, aquí se aceptan como son, visten diferente, comen diferente, ¿verdad? Les gusta diferente música, pero de todos modos tienen armonía. No dejemos pues que nuestras diferencias, hermanos, nos hagan divisivos, porque el Señor nos ha aceptado así como somos. Dice en Romanos capítulo 14, ahorita lo vamos a leer. Cristo nos ama y nos ha aceptado como somos. Basado en esto, cuando nosotros entonces tenemos problemas en la iglesia, es porque a veces le estamos dando demasiada importancia a nuestras diferencias. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 14, verso 1. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para, ¿qué dice? Contender sobre opiniones. Amén. Entonces tenemos que recibir a los hermanos, aunque sean débiles. Si yo soy uno de los débiles, usted me debe recibir, y no debemos de estar contendiendo sobre opiniones. Amén. Vamos a ver también otro verso en segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. ¿Lo tiene? ¿Qué dice?
Sí, léalo fuerte, hermano. ¿Lo tiene o no lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Pero desecha, dice, desecha las cuestiones que necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Cuando nosotros nos enfocamos, hermano, en personalidades, en preferencias, en estilos, en interpretaciones, en métodos, en gusto, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber divisiones. Amén. Cuando nosotros le damos demasiada importancia al país donde hemos nacido, a nuestro equipo de fútbol, al color de la ropa que nos gusta, siempre va a haber divisiones y conflictos. Aunque no me digan amén, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Sí, porque nosotros en vez de, hermano, concentrarnos, enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, a veces nosotros queremos uniformar a los hermanos, ¿verdad? Queremos que todos vengan de traje y las hermanas vestidas así, que porque si no, pues no llenan nuestros requisitos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, eso es con los hermanos, se imagina con la gente que nos visita. Sin embargo, dice la palabra que pues eso nos va a causar siempre fricciones, ¿verdad? Porque más cuando juega México contra Estados Unidos o contra Guatemala, ¿verdad? Y pues ahí se ponen los hermanos y que no, y que ya arriba México y que arriba este y arriba aquel. Oiga, hermano, y luego al rato aquí estamos, aquí, ¿cómo van a tener paz los de la alabanza? Bueno, gracias a Dios que ellos no tienen partidos, no tienen equipos de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo van a tener paz el predicador si acaba de aventarse un pleito que perdió el Barcelona? Creo que perdió, ¿verdad? Y él le va al Barcelona y el otro hermano de la alabanza es del Real Madrid, no, y que tú, y que yo, y esto. Hermano, hay personas que se enojan hasta con las telenovelas. Yo escucho, sí, que aquel no sé qué, y que aquel, el que no tiene gracia pues, pero que no quiero decir la palabra, ¿verdad? El que no es feliz, ¿verdad? El infeliz y aquel que no tiene gracia, dice que la dejó, que la embarazó y que no, y se enoja. Y yo digo, ¿y ahora por qué? ¿Cuál es el conflicto? No, está tremendo, hermano. Ayer en la célula, qué bueno que se ríen, ¿verdad? Sí, me doy cuenta que no están tan enojados. Pero me dice un hermano ayer, dice, no, hermano, dice, eso no es nada. Dice, conocí una persona que hablaba sola. Dice, y ese sí me asustó, porque discutía con ella misma, pero en voz alta. No, que tú y que aquel y que no sé qué. Y dice, y pues yo le pregunté, oye, ¿qué pasa? No te preocupes, dice. No, dice, nosotros discutimos, pero siempre salimos de acuerdo, dice al último. Le dije, bueno, cuando menos ese, ¿verdad? Entre él mismo, después de pelearse con él mismo, salió de acuerdo. Y ojalá que nosotros fuéramos así, ¿verdad? Que cuando tenemos ganas de pelear, ¿verdad? Sí, que nosotros peleáramos y que luego ya saliéramos de acuerdo. Punto número 2, debemos ser realistas. Debemos ser realistas en nuestras expectativas. Saber qué quiere decir eso, ¿verdad? Debemos ser realistas en nuestras expectativas. Estamos hablando de la vida en las iglesias locales, la vida en la iglesia. ¿Cómo es esto? Nosotros debemos amar la iglesia a pesar de las imperfecciones que hay. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y ahorita le voy a explicar por qué. Nosotros debemos amar la iglesia a pesar de las imperfecciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermano, muchas veces nosotros alabamos lo ideal. Alabamos lo ideal y criticamos lo real. Alabamos lo ideal, lo vuelvo a repetir para que se me quede a mí también. Nosotros alabamos lo ideal y criticamos lo real. Dice, ¿qué quiere decir eso? Alabar, hermano, lo ideal y criticar lo real es falta de madurez. Le voy a explicar. Pero también por otro lado, oiga bien, por otro lado, conformarse con lo real, ¿verdad? Sin buscar lo ideal. Eso se llama complacencia, se llama conformismo, ¿verdad? ¿Sí? No se preocupe que a lo mejor esas palabras son nuevas para usted, pero para eso nosotros tenemos que estudiar. Le explico pues, dice, nosotros a veces decimos así, dice, ay, si en mi iglesia, si en la iglesia hubiera un programa para los jóvenes, yo
iría más a las reuniones. Ese es el idealista de la iglesia, que no vinieron hoy, ¿verdad? Si en mi iglesia, dice, las maestras que cuidan los niños se prepararan más y cuidaran con más cariño y más amor, entonces yo iría más y dejaría ir mis niños allá. Pero como no vinieron, amén, gloria a Dios. Si el pastor tuviera más amor y fuera más amable, dice, en esa iglesia, entonces la iglesia crecería, es el idealista, oiga bien, ¿sí? Si la esposa del pastor ¿no? Y el hijo y la hija y todos, y es el idealista, ¿verdad? Se sale de la realidad, ¿sí? Él es el idealista, ¿sí? Él alaba lo ideal, ¿verdad? Y como dice, alaba lo ideal y critica lo real, ¿verdad? Pero mire, esto es lo tremendo. Dijo el hermano, yo sé por qué, dijo un hermano, ¿verdad? Es por falta de ignorancia, mi hermano Carrillo, le dijo al hermano. Si el pastor si la iglesia si hubiera para los jóvenes, para los niños, que si el diácono estuviera puntual. La realidad, hermano, le voy a decir que la iglesia está compuesta, todas las iglesias, de pecadores, oiga bien, de pecadores perdonados, eso sí. Somos pecadores perdonados, amén. Y somos lavados con la sangre de Cristo para que nadie se equivoque. Sí, porque algunos dicen, tampoco estoy hablando de ser pesimista, ¿sí? Porque algunos a veces nos critican o me critican, no, es que el hermano todo lo negativo ve, dice el hermano, ¿qué es esto? No, hermano, yo soy realista. Yo soy realista. Yo sé la realidad que estoy viviendo, yo sé la realidad que está viviendo la iglesia, ¿sí? Y sé lo que es un idealista. Es algo que solo en su mente tiene lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Pero él no acepta su realidad. Dice, no, dice, es que no hay que ver, hermano, no hay que ver las faltas en los hermanos. Y le digo, bueno, hermano, la verdad es que la Biblia nos dice muchas cosas, que amonestemos a los ociosos, que no hagamos esto, que no andemos en esto. Le digo, entonces tenemos que borrar esas partes de la Biblia. Pero también, hermano, nos da la solución a los problemas. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? La iglesia entonces está compuesta de pecadores que, perdonados, lavados con la sangre de Cristo, sí, pero no perfectos. Amén. Somos cristianos, gracias a Dios, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, amén. Y usted puede orarlo y puede declararlo, amén. Yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios, hija de Dios, pero estamos en un proceso, amén. No somos perfectos. No sabemos hacer muchas cosas, amén. Nos equivocamos. Usted no se equivoca, yo sí. Los de la alabanza a veces se equivocan de vez en cuando. Aquí no, pues, en otros lugares, amén. El pastor se equivoca, ¿sí? Los diáconos se equivocan y yo me equivoco, amén. No, pero diga yo, porque si yo le digo usted, entonces, amén, amén. Sí, sí, porque sí, hermano, usted dice, sí. No, yo, amén. Por eso mejor uso el yo, ¿verdad? Para que usted diga, sí, amén, yo me equivoco. Sí, sí, porque yo los conozco, son bien vivillos de chiquillos, ¿verdad? Si le digo usted, dice, sí, amén, usted. Sí, no, yo, cuando hable del yo, diga yo me equivoco, amén. Pablo lo dijo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabra y fiel, dice, es digna, dice, palabra fiel y digna, dice, que Cristo Jesús murió por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero, amén. Los diáconos, hermanos, se equivocan. Los que sirven se equivocan, los jóvenes se van a equivocar. No buscamos, hermano, cómo, si no, entonces no seríamos cristianos. Nosotros no buscamos cómo andar cayendo, equivocándonos, ¿verdad? Si no, es que no hemos nacido de nuevo. Los niños, los líderes, todos nos equivocamos, hermano. Amén o no amén. Pero estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo muchas cosas y pues por eso es de que nos equivocamos. Entonces, mi hermano, mi hermana, que tus expectativas sean reales. Si tú no tienes expectativas reales en la iglesia, si traes tu concepto, entonces Dios, la palabra te va a estar dando duros. Antes te ha estado dando duro, pero hoy más te va a dar duro, pero es la palabra. Porque quizá vienes y no sé quién te engañó o de qué idea sacaste, que en la iglesia que nadie peca, que nadie se equivoca, que allí siempre no hay problemas, que allí todo va a estar así. Y por eso pues llegan unos y cuando empiezan a ver, no, dice aquí, y se va a otro lugar, igual se va a otro lugar. Pero yo quiero decirle que entonces sus expectativas sean que reales, amén. Entonces cuando a ti te ofendan,
si tus expectativas no son reales, lo que va a pasar es de que te vas a ir. Amén. Te vas a ir. Con cualquier cosita que te diga, tú vas a buscar otra iglesia donde reunirte, ¿sí? O ya no vas a venir o no te vas a querer, porque vas a otra iglesia y también ahí poquito le dijeron algo a tu hijo, a tu hijita, a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Poquito que no te saludaron, una cosita así y pum, te vas. Pero gracias a Dios que esos no vinieron hoy, ¿verdad? Amén. Uno que otro, amén. Quiero decirte que todos esos que están ahí a tu lado, solo que no hayan nacido de nuevo, entonces no son tu familia. Pero si han nacido de nuevo, son tu familia. Ustedes son mi familia. Aunque a veces, aunque no parece, pero somos familia, amén. Sí, a veces dice, mira, sí. Amén o no amén. Sí, yo no sé por qué se ríe, porque sí, a veces también dice, hermano, se parece a este. Ay, no, Dios guarde, dice, no. Santo Dios, dije, sí. La Biblia dice que somos familia, ¿sí? Hermano, un ratito lo estamos cantando y al rato ya lo miramos bien y dicen, no, se me hace que vamos a la misma iglesia, sí, dice, pero hermanos no somos, dice. Es más primos, a lo mejor primos, ¿verdad? Pero sí, pero hermanos no. Entonces, seamos realistas cuando nos reunimos con los hermanos. Debemos entender que ellos tienen debilidades. Debemos entender que yo tengo debilidades y que aunque no nos quieran ofender, y a veces sí quieren, sí me van a ofender o los voy a ofender, pero nosotros debemos estar preparados para soportarnos, amén, para perdonarnos, ¿sí? Muchos hermanos se desaniman cuando ven las fallas, miran la negligencia, ¿verdad? Los descuidos, las hipocresías, porque son idealistas. Se asombran, se asustan, ¿sí? De las fallas de los hermanos, pero no se asombran ni se asustan cuando ellos fallan, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Ay, dice lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana, ay, lo que hizo el joven y así, pero no se asusta de lo que está pensando, de lo que ha pensado, de lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí dice, hermano, la Biblia dice que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Los hermanos no me quieren perdonar. Y cuando falla el hermano, hermano, ya perdona al hombre. Mira, hermano, se equivocó. No lo perdono. Y no lo perdono. Y no la perdono. Y no los perdono. Y no los perdono. Hermano, la palabra dice que nosotros tenemos que soportarnos. Amén. ¿Sí? Vamos a la palabra. Ya sé que usted ya lo ha leído, pero vamos otra vez para que se nos quede en Colosenses, capítulo 3, verso 12. Dice, vestíos, Colosenses capítulo 3, verso 12, Colosenses 3, verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, Colosenses 3, 13. Soportándonos, léalo conmigo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Amén. Si alguno tuviere queja contra otro. Amén. Ni leer quieren, ¿verdad? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Le digo que algunos que van comenzando se asustan, se admiran, se desaniman. Y eso, hermano, pues a los que ya tenemos tiempo, pues ya sabemos. Pero a mí lo que sí me admira a veces es que hay hermanos que tienen 5 o más años en la vida de la iglesia y de repente ya no están, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no le dieron lo que quería, ¿verdad? Como al niño, ¿verdad? ¿Sí? Es que él quería hacer esto y no lo dejaron. Es que le prohibieron esto y pues mejor se fue. Y yo digo, increíble, falta de madurez. La iglesia está compuesta de gente que peca, que ofende, a veces, vuelvo a repetir, sin querer, y a veces, ¿por qué no decirlo? A veces queriendo. Somos gente que está siendo, ¿qué? Transformada, cambiada a la imagen de Cristo. Pero fallamos y en vez de reunirnos, como de pensar de dejar de reunirnos, ¿verdad? Como algunos hacen, nosotros debemos quedarnos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que aquí vamos a alcanzar gracia y misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Aquí nuestro carácter va a llegar a ser cambiado para ser fuerte,
para ya no ofendernos de cualquier cosa. Amén. Vamos a llegar al punto de que nosotros lleguemos a reconocer, bueno, el hermano me ofendió, sí es cierto, pero yo también a veces he ofendido a otro hermano. Dice, en vez de dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso es señal de inmadurez, entonces debemos quitarnos, lo voy a leer con más calma, quítese la idea de su cabeza que la iglesia o los hermanos, la familia de Dios es perfecta, ¿sí? Quítese esa idea y deje de descalificar a los hermanos, porque el primer descalificado es yo. Amén. Usted. Amén. Sí. Cuando usted empiece a descalificar a los hermanos, quítese esa idea, porque entonces tiene que comenzar con usted, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que comenzar con el yo, ¿sí? Si usted empieza, no, dice que este hermano no sirve para la alabanza, este no sirve para allá, y entonces usted, ¿verdad? Pues si usted es parte también de la iglesia. Amén. Ahora, si no es cristiano, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Que Dios tenga misericordia de usted. Pero entre más pronto nos quitemos esa idea de que la iglesia es perfecta, entonces nos va a ser más fácil amarnos, ¿verdad? Más pronto vamos a aprender que somos imperfectos y necesitamos la ayuda de Dios. Dijo un hermano, y lo creo yo, que las iglesias debemos de poner un letrero, un rótulo, deberíamos, ¿verdad? Que diga, no, aquí no se aceptan personas perfectas. No se aceptan personas perfectas, solo personas pecadoras que reconozcan que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Sí, porque yo sé que hay iglesias, eso es bonito, que les dan la solicitud para ser miembros de la iglesia, y un requisito debería ser así, ¿sí? Que allí firme, que sepa, yo reconozco que aquí en esta iglesia no se aceptan personas perfectas, sino personas que reconozcan que son pecadoras y que necesitan de la gracia, del perdón de Dios, amén, de la misericordia de Dios, amén, firmado ahí. Pero unos tan fáciles que firman esos compromisos que hacen, ¿verdad? Yo los he mirado en inglés y en español en unas, y son bonitas, no tienen nada de malo, pero yo admiro a los que los cumplen, ¿verdad? Ahí, yo fulano de tal, en tal fecha me comprometo a ser miembro de esta iglesia local, cuidarla, amarla cuando haya problemas, ser parte de la solución y ayudar a los hermanos y ser fiel con esto y lo otro, así, y pum, le firma. ¿Y al rato qué pasó? ¿Sí? ¿Le obligaron a firmar o qué pasó? Nosotros somos personas que estamos siendo transformadas aquí, estamos aprendiendo cosas, nosotros queremos ser llenos de gracia, tenemos deseos de madurar, y yo le animo a que oremos, que usted ore por mí, que usted ore por mi esposa, por los pastores principalmente, por los líderes, porque los ojos siempre casi están en los líderes, ¿verdad? Pero si usted ora por los líderes y también por la iglesia y le da gracias a Dios, créame que le va a quedar poco tiempo y no nos van a quedar ganas de estar criticando a los hermanos, de estar hablando de ellos, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa costumbre de darle gracias a Dios, gracias Señor por todos los hermanos, por el pastor, por mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Entonces como que cuando vaya a hablar mal de ellos, no, si acabo de darle gracias por ellos, ¿cómo voy ahora a, como dijo un hermano, dicen tijerearlo, ¿verdad? ¿Cuántos puntos llevamos, hermano? Ya mero acabamos, nomás nos faltan 4, amén. Lo llevamos 2, vamos al tercero. Nosotros debemos escoger animar en vez de criticar. Punto 3. Nosotros debemos, ¿qué hacer, hermano? Animar en vez de criticar. Amén. Es bien fácil, hermano, quedarse parado ahí sin hacer nada y empezar a tijerear, ¿verdad? Empezar a criticar. Dice, dice, empezar a... La Biblia nos da una y otra vez versos donde nosotros no tenemos que estar juzgándonos los unos a los otros. Es pecado, hermanos. Amén. Criticándonos, hermanos. Las jovencitas no tienen que estar criticando a las demás jovencitas. Ya mirate ese, y que este como viene, y que aquella, y que no sé qué, y que esa anda con aquel y como que le echó ojitos y que no. Hermano, y los adultos también, no solo los jóvenes, las jovencitas, ¿verdad? Te fíjate la hermana como viene y que el hermano, y que... Hermano, en vez de estar concentrados en lo que tenemos en común, ¿verdad? En saber por qué venimos aquí, ¿verdad? A saber los asuntos de Dios.
Escojamos animar en vez de criticar. Es pecado, hermano. Vamos a leer Romanos capítulo 14, verso 4. Vamos a leer 3 versos. Y usted apúntelo ahí, si no ahí quedó grabado. Nosotros no tenemos que, hermano, estar criticando a los hermanos. Por eso es de que a veces, pues, hay conflictos porque solo lo que hacemos es criticar. Romanos, ¿qué les dije? 14, verso 4. ¿Qué dice? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Amén. Dice, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque nosotros somos criados, amén. Romanos 14, 4. Allí mismo en el 10. Romanos 14, verso 4. Romanos 14, verso 10. Dice, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 más, Santiago. Vamos a Santiago, está casi al final de la Biblia. Santiago. Grábeselos, hermano, cuando se nos vaya la lengua o se nos quiera ir, recordémonos. Amén. Recordemos esos versos para que usted no vaya, ay, no, yo no sabía, o diga, ay, se me chispoteó, ¿verdad? Sí. Puros chavitos luego, ¿verdad? Ay, es que se me chispoteó. Ya no, hermano. Ya no somos ignorantes. Santiago capítulo 4, verso 11 dice, hermanos, porque está hablando de hermanos, hermanos, ¿no? ¿Qué dice? No murmuréis los unos de los otros. Amén. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú eres hacedor de la ley. Dice, sino juez, no eres, hacedor de la ley, sino juez. O sea que los versos le están diciendo, ¿quién te puso a ti como juez? Amén. O sea que claro que va a ser castigado, claro que hay un juez, ¿verdad? Amén. Pero nosotros, no sé, es el único, dice a veces que no entendemos que como ejército de Dios también, yo no sé si usted ha visto un army donde miran a un herido, a un caído ahí, a un necesitado y pasan y le ponen una patada, ¿verdad? Estaría mal, ¿sí? Sí, porque a veces así en el ejército de Dios invisible, el todopoderoso, cae un soldadito y en vez de ir a rescatarlo, a levantarlo, no, dice, no, hay que se quede, dice, para que se le quite, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos peleando la misma batalla, ¿sí? Y nosotros a veces le digo que tenemos unos conceptos no muy bien en la cabeza de lo que es la iglesia. Nosotros cuando vemos a un hermano que ha caído, que ha cometido un error, en vez de criticarlo, ¿cómo le puedo ayudar para que sea levantado, verdad? ¿Cómo le voy a ayudar para que sea restaurado? Amén. Uno más, Santiago capítulo, ahí mismo 5, verso 9. Hermanos, léalo conmigo. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos, hermanos, los unos de los otros, ¿sí? No nos critiquemos. Le digo, es fácil, hermano, a veces no hacer nada, venir a sentarse, venir allá. Las maestras no sirven, el diácono no es amable, el pastor no es esto, los de la alabanza se equivocaron. ¿A qué le da bien recio al bajo, la batería? Dice, tiene que bajarle más. A veces ni sabe de música, pero está, ¿verdad? Ay, dice, es que esa música en Bellingham son mejor para acá, en Burlington esto, y acá. Y yo digo, Señor santo, Señor, ¿y dónde están los versos, verdad? Eso es criticar, eso es juzgar, ¿verdad? En vez, ¿por qué si tú lo haces mejor? ¿Por qué no vienes y, hermanos, permítame? Dice, yo quiero participar de la alabanza y como yo sí canto mejor que usted, hágase a un lado porque no tengo aseguranza, dice. Lo va a atropellar. No, no es la manera, pero si usted sabe hacerlo, pues entonces participe, ¿verdad? Amén. Hay una manera de hacerlo, hay una manera correcta, ¿verdad? Sí. Pero es bien fácil, hermano, dice criticando a todo mundo. Nosotros no debemos estar criticando, hermano, a aquel hermano, principalmente joven, líder que se está esforzando para agradar a Dios, para agradar a su Señor, ¿verdad? No debemos de estar criticando a los hermanos que con mucho esfuerzo están viniendo a las reuniones. Unos vienen ahí cansados, enfermos, ahí vienen todos apresurados y pues pobrecitos a veces llegan tarde y a veces nosotros,
de seguro que ha de tener problemas, este falló, que no viene, y nosotros no sabemos, hermano, ya estamos criticando, ya pecamos. Gracias a Dios que ya nosotros no somos así, ¿verdad? Dios nos está lavando, nos ha estado limpiando. Pero 4, este está más suave, hermano. Rehúsese a escuchar chismes. Llevamos 4. Rehúse a escuchar chismes. Chisme, pasar información sin ser parte del problema ni la solución, ¿verdad? En una manera sencilla, ¿sí? Es pasar la información, es más, ni se la están pidiendo, ni usted es parte del problema, ni es parte de la solución. Eso es malo, hermano. Eso es malo, ¿sí? ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Es malo regar los chismes, pero también es malo escucharlos, oírlos, ¿sí? Sí, porque a veces criticamos al chismoso, hermano, pero no habría chismosos si no hubiera quien los escucha, ¿verdad? Amén. ¿Que no ve que dice el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? Sí. Escuchar chismes es como aquel que recibe o anda comprando robado, ¿verdad? Está también participando ahí, ¿sí? Está siendo partícipe de un pecado. No seamos de los que, hermano, cuando venga alguien, cuéntame, sí, oh, sí, no, y yo sé más y esto, y no, debemos pedirle al Señor gracia, valor, lo que usted sea, carácter, para decirle, hermano, perdóname, espérame. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas y hablas con el hermano? ¿Sí? Si tanto allí no quieres al calle, ¿verdad? Lo echar al calle, al pastor ahí de Burlington, ¿por qué no vas y hablas con él y le dices, mira, hermano, calle de esto y lo otro y de acá, sí? Pero no nosotros, no, sí, échale de aquí, ya tengo para si cuando me diga algo, yo le contesto para atrás, ¿sí? No, hermano, eso no es bueno, dice. Hay algunos hermanos que aún hasta podemos llegar a ser hipócritas, ¿verdad? A veces nos estamos hablando a las espaldas de los hermanos y ya cuando viene el hermano, Dios le bendiga, qué bendición, mi hermano, mi hermana, y acabamos de estarle diciendo que era un fallón, que se peina feo, que no se viste bien, que hermano, eso es malo, ¿sí? Y le digo, los chismosos, hermano, casi no hay mensajes en contra de los chismes, hay mensajes para todo, ¿verdad? Pero para el que es chismoso en las iglesias, casi no se ataca. ¿Por qué? Por falta de ignorancia, dijo un hermano, ¿verdad? No, porque a veces ignoramos la palabra. Amén. ¿Sí? O hemos participado quizá. Quiero que sepa que si usted le da la oportunidad al chismoso, al que pasa información sin que se la pidan, al que no es parte ni del problema ni la solución, si usted le presta oído, créame que también otro le va a prestar oído, le va a dar luz verde para que hable también de usted. No sé si me expliqué, ¿sí? Si no hay alguien que le diga, ¿sabes qué, hermano? Entonces va con otro, hermano, no, y otro, y aquí en la iglesia, pues entonces dice, no, pues aquí mejor zipper, ¿verdad? Calladito, ¿sí? Como aquel, ¿verdad? Dice, qué fea está la que está al lado, es mi hermana, ¿verdad? No, yo decía, la otra que está allá, dice, es mi mamá, dice, ¿sí? Es familia, somos familia de Dios, ¿sí? Sí, a veces nosotros hemos escuchado que dicen que los hermanos en la iglesia, los jóvenes, que son esto, que son aquellos, y nosotros, no, sí, dice, y eso y más, y dice, pero allí somos salvos. No, hermano, allí párele, dígale, no, nosotros conocemos al hermano de esta manera. Yo lo conozco, yo no sé de qué me estás hablando, porque yo conozco a este hermano así, así. Pues no. Amén. Vamos mejor a unos versos, ¿verdad? Vamos a leer algunos versos. Vamos a Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer 17:4. Proverbios. Y ya casi vamos a ir rápido con otros 2 puntos. Y vamos a terminar. Proverbios 17, verso 4 le dije, ¿verdad? Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo. Amén. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Amén. Ahí está el chismoso y el que le presta oído. Amén. Es la palabra de Dios. Dice, el malo está atento, al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Aquí está el que le gusta escuchar al chismoso. Amén. Nosotros llegamos a ser esas personas malas y estamos escuchando a los de la lengua detractora, a los del labio inicuo. Pero
Vamos ahí atrásito en Proverbios también 16, verso 18, solo cambie la página. En Proverbios 16, verso 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. El chismoso, ¿qué hace, hermano? Aparta a los mejores amigos. Quizás usted se acuerda de por allá cuando era joven, o no sé, o allá cuando usted tenía una buena amistad y de repente, ¿qué pasó? Es que hubo un chismoso. Amén. Si era bien amigo de alguien y de repente no supo ni por qué, de repente, ¡pum! Es que hubo un chismoso. Es lo que dice la Biblia, no me mire mal. Dice, ¿me sabe algo? No, yo no sé. Yo no sé, porque ya me están mirando. Dice, el hermano, seguro le contaron que yo salí mal con... Mire, hermano, yo no sé, de verdad, he hablado con Calle pocas veces, solo hemos hablado de la confraternidad, porque yo miro que me están mirando mal aquí. Dice, seguro que Calle le pasó por ahí el tip para que predicara el hermano. No, Dios guarde. Proverbios capítulo 26, verso 20. 26, verso 20. Dice, Proverbios 26, verso 20, dice, sin leña se apaga el fuego. Léalo conmigo. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, hermano, donde las contiendas siguen, ¿qué habrá? Chismosos, ¿verdad? Entonces en las iglesias, cuando no cesan las contiendas, hermano, es que hay chismosos. ¿Sí? Bueno, hermano, yo no sé si leí mal, ¿verdad? Pero dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Amén. Hermano, chismoso, aquel que pasa información sin ser parte del problema ni de la solución. El que da información aún sin que se la pidan, ¿verdad? ¿Sí? Eso dejémoslo para otros, ¿verdad? Que no conocen de Dios. Quinto, practique el método de Dios para resolver los conflictos. Como dije, practique el método de Dios para resolver los conflictos. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 15, porque el Señor nos da la clave para resolver los conflictos en la iglesia. Mateo 18, verso 15. Por tanto, dice, sí, léalo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Amén. Si te ofendió tu hermano, porque son los hermanos, si peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero hay una manera correcta de hacerlo, hermano. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1. Porque a veces nosotros quizá hemos intentado, pero no hemos leído los contextos, cómo se debe de hacer. En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debe ser con espíritu de mansedumbre, hermano, con amor, pues, para que entendamos. ¿Sí? Sí, cuando el hermano te ofenda, habló mal de ti, dijo algo, cualquier cosa, hermano, dice que debes de ir, pero a resolver el problema, no a pelear, no a ofender, porque muchos ven ahí, dice, la Biblia me da derecho de ir a insultar al hermano, ¿verdad? Porque pecó, porque falló. Cuando un hermano nos ofende, debemos hablar con él solos, pero no para ofenderlo, ni para humillarle, ni para gritarle. Amén. ¿Sí? Hermano, pues yo vengo a hablar con usted porque según Mateo 18, verso 15 al 17 me dice que yo y que esto y que usted, y si no me escucha, y luego la amenaza, ¿verdad? Voy a traer al Calle y al Ceja y cuidado. Y el hermano, eso no está en la Biblia.
No, dice, hermano, tú y él solo, dice, para que lo ganes, para que te ganes a tu hermano, para que resuelvas el problema, no para hacerlo más grande, porque ya cuando va otro hermano, entonces el problema, hermano, se puede hacer más grande, ¿verdad? La idea es que se resuelva ahí el problema, es lo que el Señor quiere, pero si no, pues entonces sí dice plan B, ¿verdad? Paso 2, no debe de ser, hermano, gritándole, humillándole, despreciándolo, debe de ser en mansedumbre. Y si no lo escucha, entonces dice que sí traiga un hermano igual, pero para ayudarle. Debe de buscar a un hermano que debemos buscar a un hermano que nos ayude a reconciliarnos. ¿Sí? Amén. Esa es la idea. No que voy a llevar a mi hermano o mi hermana preferida para que haga partido conmigo, ¿verdad? Sí, porque a veces así hacemos. Dice, véngase mi hermano, porque voy a hablar con el hermano, pero ya lleva la ventaja, ¿verdad? Dice, me traigo a este que está de mi lado para allí darle duro. No se trata de eso. Se trata de ayudarlos que se reconcilien, amén, que haya paz, ¿sí? No es para hacer grande el problema, pero ¿qué hacen en algunos lugares? Se van a los centros de reconciliación, que hay varios por allá, ¿verdad? A mí me da risa cuando veo esos lugares, ¿sí? De donde se resuelven disputas, ahí es saber qué será eso, ¿verdad? Se resuelven pleitos, dice, sí, casos cerrados, se van a eso, ¿sí? ¿Sí? Casos, se van allá, hermano, con gente de baja estima que no saben cómo resolver el problema, ¿sí? ¿Sí? Mire, es bueno para anunciar, ¿sí? Gloria a Dios, porque cuando menos hay uno que es sincero, los otros no sé de qué se ríen, dice, ¿no? Dice, saber de qué está hablando, ¿verdad? No, hay hermanos que le digo que en vez de llevarse, ya ni siquiera se llevan al chismosito, la chismosita de la iglesia, sino que se llevan al chismosito de allá afuera, ¿sí? Va y dice, venga, mire, es que este hermano, así, el pastor esto, aquí así, y van y le cuentan a su familiar que no es cristiano, ¿verdad? A su primo, a su tío, a su suegro. ¿Cómo les van a ayudar ellos si no están en la vida de la iglesia, si no conocen el problema, si Dios no los ha autorizado? Nos salimos fuera del orden bíblico, ¿verdad? Usted ya sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no resolvemos un problema y vamos a contarle a terceros, ¿verdad? Se agranda. Y si le contamos a 4 más grande, y ya cuando 10 saben el problema, hermano, es bien difícil. Amén. Un hermano que ame a la iglesia es el que debe de ayudarle, es el que usted debe de buscar. Un hermano que busque la paz es el que usted debe de llevar como testigo para cuando quiera arreglar un problema con su hermano, amén, con su hermana. Entonces dice que si no los escucha, porque es raro, pero puede ser que por allí haya alguno en alguna iglesia que sea necio y que diga, a mí no me importa porque me traigas al diácono, al anciano, dice, no, perdón, al hermano. Entonces dice que sí, puede ir con los ancianos, con el pastor, hasta entonces, cuando ya hizo 2 intentos de reconciliación. Entonces dice, y si no les escucha, dígaselo a la iglesia, pero igual, no a toda la iglesia, hermano, ¿sí? Está a las autoridades de la iglesia para que igual ayuden a reconciliarse. Amén. Mateo 18:15 al verso 17. Mateo 18:15. Un día en Bellingham así les puse a repetir a los hermanos. Mateo 18 del verso 15 al 17. Gálatas 6:1 para cuando haya problemas. Entonces dice, hay hermanos que no saben, se pelean con los hermanos, le cuentan a todo mundo, a la iglesia, fuera de la iglesia. Eso es falta de madurez. Ay, se me ofendieron, mejor me voy a otro lugar. En vez de quedarse a arreglar el conflicto, se va a otra iglesia, se va a otro lugar. En vez, hermano, de quedarse. Y a veces tenemos que llegar a decir, hermano, la verdad es que me ofendiste. Sí, porque hermano, a veces le van a pedir perdón. Hermano, ¿te ofendí? ¿Te hice algo? No, dice, no pasa nada, no. Hermano, ¿te ofendí? No, pero está todo allí, todo mordido, ¿verdad? Todo apachurrado allí, todo maltratado por dentro allí. En vez de decir, hermano, sí me ofendiste, la verdad. ¿Sí? Usted puede venir a mí cuando yo acabe de predicar y decir, hermano, usted me ofendió. Yo le digo, hermano, perdóneme, ¿sí? Si yo lo ofendí, yo le tengo que pedir perdón, ¿sí? Usted debe decir, hermano, me dolió, pero lo perdono, amén, si es cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque a veces le va a tocar que a usted también va a ofender, amén. Y dice que si usted no tiene misericordia, también así le van a dar, ¿verdad? Sin embargo, si usted está dispuesto a perdonar, también cuando la riegue lo van a perdonar. Entonces están los dos aspectos, los dos lados, ¿verdad? Hermano, me ofendiste, pero te perdono,
Amén, me dolió, pero te perdono. Y a veces, hermano, perdóname, te grité, la verdad no sé qué pasó, no sé, andaba de malas, no sé qué, era el sol, no sé qué, verdad, era la luna, no sé qué pasó, era el frío, era el calor, no sé, pero te grité, te ofendí, perdóname, ¿sí? Sí, la menopausia, la andropausia, dicen uno, ¿verdad? Saber qué será, pero te ofendí, hermano, perdóname, de veras, perdóname, yo quiero estar en paz contigo. Hermano, qué bonito es así la vida de la iglesia, amén. ¿Sí? Reconociendo que nosotros fallamos, aunque no queramos, ¿verdad? Pero no es que nos quedemos ahí. Tenemos que usar entonces, ¿qué? La fórmula de Dios, porque para eso fuimos llamados. Somos gente de Dios, sabemos resolver problemas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ir a contar a terceros antes de hablar con aquel que nos ofendió o que ofendimos. Nada de que, no, es que yo me hago al lado de acá, de mi hermano, de mi hermana favorita. No, hermano. A veces usted no tiene que hacerse del lado, a veces ni de su hijo, ni de su esposa, ni de su esposo, si no tienen la razón. ¿Sí? Pero hay hermanos que, por amor, yo voy a cubrir a este hermano. Lo que haces tú, te estás participando. Amén. ¿Sí? Estás participando, hablando del pastor, hermano, y participando de eso. Espérese que voy a cerrar con eso, ¿verdad? Sí. Y pensaba, dice, el otro viene más suave, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos que arreglarnos, o nos arreglamos, hermano. Usted ya sabe que tarde o temprano somos castigados por Dios, no por el pastor. Quinto, bueno, este era el 4, este era el 6, ¿verdad? Sí, este fue el 5, 6 y último, gracias a Dios, ¿verdad? No hay líderes perfectos, hermano. Recuerde eso, no hay líderes perfectos. Usted sea realista. No hay líderes perfectos en ninguna parte, ni Obama, ni presidentes, pero estamos hablando de la iglesia. No hay líderes perfectos, ni en el trabajo, hermano, no hay líderes perfectos. Aunque no hay líderes perfectos, aún así Dios delega autoridad, amén. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay autoridad. Y no hay un verso que respalde a los hermanos que se enojen con su líder, con el pastor, ¿verdad? Y que les vaya bien. No existe, no progresa, no puede avanzar. ¿Sí? Se puso medio triste, ¿verdad? Así es, hermano, ¿sí? No le puede ir bien a alguien, no puede crecer. ¿Cómo va a crecer si está en esa iglesia? Si no se lleva con el pastor, si no se lleva con la esposa del pastor, con los diáconos, ¿cómo va a crecer, hermano? ¿Cómo va a haber armonía? ¿Sí? Usted tiene que buscar la reconciliación, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a decir algo, hermano. Según los idealistas, oiga bien, los idealistas, no los realistas. Los idealistas creen que los pastores o los líderes deben de tener contentos a todos los hermanos. No, y algunos no solo creen que a todos los hermanos, sino hasta toda la gente. Ese es el idealista. Dice, no, yo no sé dónde sacaron eso, pero dice, el pastor siempre debe de estar ahí, el primero que en todas las enfermedades, orar por todos los enfermos y todo esto. Le digo, no, pues sí, olvídese, si él solo puede estar en una sola parte. Oiga bien, ni el Señor aquí en la tierra tuvo contentos a todos. ¿Usted lo sabía? Ni el Señor, oiga bien, tuvo contentos a todos. Entonces el idealista, él dice, el pastor debe de tener a toda la congregación contentos, todos deben de estar de acuerdo. Yo quiero decirle que siempre en todas las iglesias va a haber familias, cuando menos una, que no van a estar contentos por lo que hace el pastor. Usted sea realista, y yo espero que no sea una de esas, ¿verdad? Sí, porque ahí viene lo duro. Sí. Yo quiero que usted sepa que donde usted vaya, siempre va a haber a alguien, aún ahí en la iglesia católica. Yo luego veo las noticias ahí de vez en cuando, ahí como, no, que el papa y que hablando de su líder, ¿verdad? Yo le digo, no, hombre, hasta en la iglesia católica también hay degradación. Digo, hablando de los que ya el pobre del Señor ya no haya que hacer, ¿verdad? El líder ahí ya mejor renunció, dice, no, que no lo apoyan y atacándolo para acá, y es que debe ser así, y es que debe ser acá, y debe ser esto. Pero hablemos de la iglesia de Dios, hermano. Nosotros debemos saber que no hay líderes perfectos y que no podemos tener contentos a todos. Quiero decirle que sea realista y que en todas las iglesias va a haber hermanos que no están contentos con el pastor. A veces a nosotros nos toca mirar, escuchar pleitos entre los hermanos, y uno, la verdad, lo único como líder debería de recordarles Mateo 18, verso 15 al 17, Gálatas capítulo 6.
Colosenses, capítulo que leímos, el capítulo 3, verso 14. Sí, fue ese donde le leí, donde dice vestidos con el vínculo de la paz, perdonándonos, soportándonos. Hermanos, ¿por qué pelean? Lo único que debemos decir cuando están unos hermanos, en vez de estar, mira, ya están peleando, mira que ya están discutiendo. Si usted en verdad tiene el Espíritu de Dios, que yo sé que lo tiene, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pelean? Tenemos muchas cosas en común. Fuimos llamados a reconciliación, fuimos llamados a tener paz. Hermanos, somos hijos del mismo Padre. Hermano, tengan paz. No debemos estar peleando, no le conviene, no nos conviene, amén. Pero si la palabra de Dios no hace nada, hermano, no está haciendo mella, porque es palabra de Dios, por mucho que el pastor, el líder esté dándole y dándole allí y métodos y orando y ayunando y esto, si estos hermanos o cualquier hermano no cree la palabra de Dios, entonces pues no pasa nada. El único hermano que nos puede ayudar es la palabra. Los pastores un día, hermano, vamos a estar delante de Dios para dar cuenta cómo nos conducimos con los hermanos y qué les enseñamos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que un día nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a rendirle cuentas a Dios de cómo nos conducimos y qué les enseñamos? Pero también quiero decirle que también todos los miembros del cuerpo de Cristo, toda la iglesia, un día van a estar delante de Dios para rendirle cuentas cuánto apoyaste, cuánto obedeciste y cuánto te sujetaste al pastor donde te reunías. ¿Cuánto lo creen? O sea, sí es cierto que yo voy a estar delante de Dios y voy a rendir cuentas, cómo me conduje, qué enseñé, y todos los pastores. Pero no se le olvide que usted también es necesario que todos comparezcamos, y a usted también le van a juzgar cuánto ayudaste a que creciera la iglesia, a que hubiera armonía en vez de falta de armonía, ¿verdad? A que se acabaran las divisiones, a que se acabaran los conflictos. Los líderes, hermanos, tenemos instrucciones específicas de qué hacer con los hermanos que una y otra vez causan divisiones. Oiga bien, la Biblia también habla de eso. Una y otra vez y otra vez división y otra vez rebeldía y otra vez insujeción y otra. Hay versos específicos que se debe de hacer. Y a veces tenemos que tomar decisiones drásticas o decisiones, hermanos, que son lo mejor para la iglesia, aunque no sea lo mejor para uno mismo. Debemos entonces a practicar la vida que recibimos, perdonándonos, llevándonos la carga, llevándonos la misma carga, todos juntos, animándonos unos a otros. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos su buen placer. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para vivirlas, pero hoy, hermanos, hemos aprendido solo 6 puntitos, amén. Yo espero que hayan sido bendecidos. Denle un aplauso al Señor, amén. Le dejo el tiempo a nuestro hermano, amén. Amén. Oh, somos tu pueblo, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos tu familia, Padre. Oh, te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias a Dios que hemos dado el encargo, hemos dado la palabra, y esperemos que surta efecto, que haya caído en buena tierra. Amén. Gloria a Dios por la familia de Dios. Amén. Yo creo que quieren que canten los hermanos. No, aquí hay hermanos que van a estar en la alabanza. Les toman ustedes el tiempo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, te bendecimos, Jesús. Sí, Señor Jesús, eres inconmovible, Señor.
Gracias a Dios por su palabra, hermanos. 6 puntos importantes, claves importantes para cuidar la iglesia de Cristo. Esperemos que esos 6 puntos lo llevemos muy dentro del corazón y los pongamos en práctica. Amén. Vamos a pasar en orden así como estamos. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor. Los que van a participar pueden hacerlo. Mientras cantamos un canto, usted va pasando y recoge y agarra su copita y su pedazo de pan, por favor. Gracias, Señor Jesús. Tú has sido bueno con nosotros. Tu amor ha sido grande para con nosotros. Por eso te adoramos, Jesús. Por eso te bendecimos, Señor Jesús. Él vino a mi vida. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que estamos aquí para adorarte, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Usted es grande, Señor. Todos tienen su pan y su copa, porque dice la palabra que debemos de esperarnos, que todos tengamos el pan y la copa. Voy a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden tomar su copa.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Hemos hecho algo muy importante, en la cual no puedes estar callado. Abre tu boca y dale gracias a Dios. Tú lo puedes hacer, iglesia. Dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí, somos su pueblo, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Pero no solo eso, Él se ha dado como nuestra bebida y como nuestra comida también. Y no solo eso, estamos aquí para su administración divina. Gracias, Señor. Levanta tus manos, levanta tu voz y habla con el Señor. Exprésalo mientras que nosotros entonamos un canto. Usted adore al Señor. Usted alabe al Señor con sus palabras. Sí, Señor, gracias por estos tiempos, por estos momentos tan hermosos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra comida y nuestra bebida, Señor. Gracias, Padre, porque somos tu cuerpo, Señor, y estamos aquí para tu administración. Gracias porque nos amaste con amor eterno. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso decimos que tu misericordia fue grande, Señor, la estiraste hasta alcanzarnos a nosotros. Nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo por haber alcanzado misericordia. Gracias, Señor. ¿Por qué no le adoramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón antes de irnos en esta tarde? Levanta tus manos, levanta tu voz y dile al Señor cuánto tú le amas. Dile: te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Queremos adorarte, Señor. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile cuánto le amas al Señor. Declara que no hay nadie como nuestro Dios. Y no sé dónde yo te amo. Sí, te amamos, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde Y no sé dónde sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido.
Puedes decirles con tus palabras: te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Puedes decírselo con todas tus fuerzas: te amamos, Señor Jesús. Y puedes decir también: amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos. Vamos a pasar al comedor todos juntos. Hemos llegado a la parte final de nuestro servicio, pero tenemos la comunión allá en el comedor también. Queremos anunciarles que todos los niños ya comieron, para que los papás no se preocupen. Todos los niños de la clase A y de los cuneros que salieron, ellos ya comieron, ¿ok? Para que ustedes coman tranquilos, ahí ya todos vienen serviditos. También para la iglesia local en Burlington, ahí en la puerta está una lista de lo que a usted le toca hacer, para que nos ayuden todos y así rápido terminamos. Amén. Se los vamos a agradecer. Así de que en la puerta ahí está su nombre y lo que tiene que usted hacer. Muchas gracias. Los hermanos de la iglesia en Bellingham, por favor, primero dejémoslo pasar al comedor. La iglesia en Bellingham, por favor, primero pasen todos y acomódense por ahí en el comedor. Después nosotros, la iglesia en Burlington, estaremos pasando